Sí, Lagarto, nos referimos al caso que sentenció a 2 años de prisión efectiva a Ángel El Pato Cabrera. Y la tengo a la fiscal Batistelli, que nos atiende muy gentilmente para conocer los fundamentos de este fallo. Respecto al alegato que usted expuso ayer ante la jueza, ¿qué se puede decir y qué se puede también exhibir, doctora, ante la sociedad en general y la opinión pública? Bueno, ayer quedaron demostrados en los alegatos que los hechos existieron y que existieron tal cual los denunció la víctima por una cantidad de pruebas que se acumularon en el expediente, pero además porque de la instrucción surge que los 2 hechos están filmados. O sea, lo que se ve revela a ciencia cierta lo que ocurrió en ese momento. Y en lo que respecta a la fijación de la pena, hay 2 aspectos importantes a señalar. Uno, que tratándose de lesiones calificadas, el tribunal acogió el pedido del Ministerio Público de que las mismas se calificaran, además de por el vínculo de pareja que existía, o de expareja, por la violencia de género. O sea, se incluyó el inciso 11 del 80 a la calificante. Y a lo que se debe agregar, que eso es un paso muy importante. ¿En qué sentido? En que ya no se visualiza ni se verbaliza tan solo en el juicio la existencia de un ámbito, un contexto de violencia de género, sino que ya queda impreso en un fallo. Esa variable es un avance, sobre todo para el Ministerio Público en lo que es juzgar con perspectiva de género. Y la otra variable es la condena. ¿Y por qué digo que es la otra variable? Porque si bien la Fiscalía pidió que se le impongan 2 años, no perdamos de vista que siempre la pena es a los fines de la resocialización. Considere que esos 2 años debían ser en forma efectiva. ¿Y por qué en forma efectiva? Porque es evidente que las veces que el Poder Judicial le tocó el hombro al señor Cabrera, el señor Cabrera hizo caso omiso del Poder Judicial. Y digo las reiteradas oportunidades. ¿Cuántas fueron? Fueron 8 oportunidades. Entre ellas las que hizo tanto el doctor Griffi abajo en la instrucción como lo que hizo la señora jueza de Niñez, Familia, al momento de alertarlo sobre la necesidad del tratamiento. Y aclaro esto, necesidad de tratamiento no es ir a un psicólogo, es tener un tratamiento sostenido por una problemática. Él tiene 2 problemáticas. Una que ha reconocido ahora en juicio, antes no la había reconocido, que es su problemática con el consumo del alcohol. Y otra problemática que es su visión de género. Ambas problemáticas, si bien son independientes, el alcohol hace que la problemática de género se visualice de una manera mucho más violenta. Porque siendo un consumidor de alcohol, como él lo manifestó acá, con problemática, fijémonos que la violencia siempre es contra las mujeres. Eso le iba a preguntar, ¿se pudo evidenciar actos de violencia contra hombres en el transcurso del juicio? No tiene actos de violencia contra hombres. No se puede evidenciar actos de violencia contra hombres. Por eso yo sostuve en el juicio que en este caso el alcohol es un disparador de una patología que subyace al alcohol, que aflora de manera violenta con el alcohol, pero que no la genera el alcohol. Por eso esa patología subyace al alcohol y se da con alcohol o sin alcohol. La violencia de él es directamente hacia el género femenino. ¿Él explicó los motivos de esta violencia hacia el género femenino? No, porque él no la reconoció. O sea que evidentemente nadie puede explicar lo que no reconoce. La violencia contra el género es una ubicación de la mujer. No es tan fácil de explicar frente a las situaciones que hemos vivenciado en el juicio de trato, de descalificación, de control, de amenazas de todo tipo, desde amenazas verbales hasta amenazas físicas, hasta amenazas de tipo económico, como dejarla a una persona sin trabajo y que no va a conseguir más trabajo y que para eso va a utilizar sus influencias. O sea, es todo un contexto. Por eso al inicio del juicio se hizo tanto hincapié que en este tipo de violencias el contexto no corre por un canal separado. Es como si sacáramos un paisaje fuera de contexto. La violencia de género es eso, es el paisaje, para que la gente lo entienda. Doctora, ¿qué le responde a aquellos que dicen es una condena
que podría haber sido mucho más importante. ¿Y qué le responde a aquellos que dicen es una condena, digamos, que no corresponde o que es poca? Bueno, yo considero, punto uno, que es una pena... Que es mucha, perdón. Que es una pena justa. ¿Y por qué justa? Porque cuando uno focaliza la situación de penalizar a una persona, lo primero que no hay que perder de vista es que esa pena es a los fines que la persona se reinserte. O sea, la pena es un castigo a los fines de la reinserción. Y en base a eso tengo que tener en cuenta, como en una balanza, dos platillos. Lo que corre a favor de esta persona al momento de evaluar la necesidad de la pena y lo que le corre en contra. Y a favor del señor Cabrera hay cosas de peso. ¿Cuáles son las cosas de peso? Que no tiene condenas anteriores. ¿Eso qué quiere decir? Que el Estado nunca ejerció sobre él ningún tratamiento de tipo penitenciario. No estuvo con condena firme anterior. Y además que es una persona joven, tiene contexto familiar y sobre todas las cosas pesó su origen, que también se tiene en cuenta. Todo lo que él relató de cómo vivió, de cómo salió, de cómo llegó. Todo este cúmulo de elementos se tiene que condecir con el otro cúmulo de agravantes. Y de ahí emerge la condena. Pero lo más importante de esta condena, yo no lo fijaría en el número. Lo fijaría en la calidad de la condena, ya que el tribunal acogió que la misma sea efectiva. ¿Por qué? Porque ya dará su fundamento la doctora Travaglini, que desconozco cuáles son, para considerar que esa condena debe ser intramuros, adentro, y que el Estado debe hacerse cargo, que eso que él no hizo ambulatoriamente, lo haga ahora adentro. Gracias, doctora. Por nada. Lagarto, Bueno, sí, me despido. gracias, muy amable. Nosotros también nos despedimos.